Muy buenos días, queridos hermanos. Un domingo más donde nos encontramos reunidos a través de este medio que Dios nos está permitiendo para adorarle. Tal vez no lo estamos haciendo físicamente juntos, pero espiritualmente yo sé que usted y yo estamos conectados como un solo cuerpo en el Espíritu de Cristo. Y gracias a Dios porque nos ha bendecido las alabanzas, la oración, y ahora es tiempo de meditar en la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Colosenses. Son 2 domingos que han venido tratándose este libro. El primer domingo se ha tratado de la oración de Pablo por la iglesia de Colosas, lo que Dios demanda, la advertencia. Y este día nos toca meditar en el capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el capítulo 3, 4. Vamos a leer la palabra de Dios para poder meditar en ella. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchada por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toquéis, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas ellas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en cuanto a culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en la gloria. Este precioso pasaje tiene, queridos hermanos, 2 verdades principales que el apóstol Pablo quiere mantener y fijar en el corazón de los colosenses. Esas 2 verdades tienen que estar colocadas en el corazón del pueblo de Dios, para que ninguna filosofía, para que ninguna sutileza hueca, para que ninguna tradición de hombres nos haga desviar del camino al cual Dios nos ha llamado. ¿Y cuáles son esas verdades? ¿Cuáles son esas verdades que Pablo afirma contundentemente en este pasaje? La primera verdad la encontramos en el versículo 9, donde dice: en Cristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Esta es una de las declaraciones más potentes que se encuentra en la Biblia acerca de la naturaleza de Cristo. ¿Cuántos han querido disminuir la naturaleza de Cristo al presentarle como solamente un hombre, como un iluminado, un profeta más, un hombre más?
Pero la palabra de Dios contundentemente declara que en Cristo está Dios y que Cristo es Dios. No solamente que es igual a Dios, como dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él es Dios, como dice Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Esta es la declaración más firme de Jesús. Al poder decir, el Padre y yo somos uno. Tenemos la misma esencia. Lo que el Padre es en mí, yo soy en Él. Por eso cuando sus discípulos le preguntaron, Felipe se acercó y le dijo, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él les tuvo que decir, Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no han entendido? Que el que me ve a mí, vea al Padre, porque yo estoy en el Padre y Él está en mí. Qué importante declaración, qué importante verdad que tú y yo debemos mantener en nuestro corazón. ¿Por qué debemos mantener en nuestro corazón? Porque esto implica que si en Cristo está toda la plenitud de Dios, entonces Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios, entonces Él es el único camino que me puede llevar al Padre. Con razón contundentemente dice Timoteo que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro. Cualquier religión, cualquier filosofía humana, todos aquellos que han formado esas filosofías han muerto, han perecido, pero solamente Cristo, solamente Jesucristo fue el que se levantó de los muertos, el que resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Esa es una verdad que tú y yo tenemos que mantener en nuestro corazón. ¿Y esto qué implica? Implica que si en Cristo está Dios y está toda su plenitud, entonces yo puedo llegar a conocer a Dios. Yo puedo tener comunión con Dios a través de Cristo. Solamente a través de Cristo puedo descubrir a Dios. Solamente a través de Cristo puedo saber quién es Dios. Solamente a través de Cristo puedo reconocer la gloria de Dios. Solamente a través de Cristo puedo conocer a Dios, pero también puedo conocerme a mí mismo. Qué poderosa verdad. Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas familias andan buscando conocer de dónde vienen, para dónde van, y no encuentran la respuesta. Y entran a filosofías, y entran a religiones, y van buscando en tal o cual práctica, pero no lo encuentran a Dios. Porque a Dios solamente se le encuentra en Cristo, porque Cristo es la plenitud de Dios. Porque en Cristo está toda la deidad de Dios. Eso es lo que nos dice Colosenses 1:15 y 16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que está diciendo la palabra de Dios, si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres tener una relación con Dios, si tú quieres encontrar sentido de tu vida y conocerte a ti mismo, tienes que conocer a Cristo, porque el que conoce a Cristo, conoce a Dios. La segunda verdad que Pablo afirma en este pasaje, lo encontramos en el versículo 10. Dice, y vosotros estáis completos en Cristo. Observe a su alrededor, mire a sus familiares, mire a la gente con la cual usted se conoce y se encuentra diariamente. ¿Cómo los encuentra? ¿Les encuentra satisfechos de lo que son? ¿Los encuentra satisfechos de lo que tienen? ¿Les encuentra satisfechos con lo que han alcanzado? Lo más probable es que usted va a encontrarlos a gente que se siente todavía insatisfecha con lo que son. Gente que necesita realizar algo en su vida para sentir cierta satisfacción. Y andan buscando algunos de ellos
dinero, andan buscando algunos de ellos títulos, reconocimiento, andan buscando experiencias místicas para encontrarse con lo espiritual. Pero Pablo nos está diciendo esta verdad, que vosotros estáis completos en Cristo. Cuando el hombre pone su confianza, cuando el hombre pone su fe en la obra de Cristo, en la persona de Cristo, entonces ese hombre, dice la palabra de Dios, está completo. ¿Por qué está completo? Porque al tener a Cristo tiene la plenitud de Dios. Y quien tiene a Dios lo tiene todo. Pero cuánta gente vemos vacíos, insatisfechos. En su interior tienen ese vacío extraño que a veces es difícil de identificar y que le da una sensación incómoda de estar incompleto. Pero cuando nos encontramos por la fe con Cristo, entonces Él llena ese vacío. Ahora en Cristo lo tenemos todo. Nuestra salvación depende de Cristo. Nuestra vida depende de Cristo. En Cristo tenemos el gozo. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay paz. En Cristo hay consuelo. En Cristo hay poder. En Cristo hay sabiduría. Todo lo que necesitamos para vivir una vida agradable a Dios, para transcurrir este peregrinaje en esta tierra, lo podemos tener en Cristo. Qué hermoso es tener a Cristo en nuestro corazón. Por eso afirma Jesús en Mateo: todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, pero todo aquel que la pierde en mí la ganará, la hallará. Querido amigo, querido hermano, si un consejo te quisiera dar es que busques tu vida en Cristo. Haz que Cristo sea todo para ti. Haz que Cristo sea todo en todas las áreas de tu vida, porque solamente Él te va a dar satisfacción. Y por eso podemos escuchar al apóstol Pablo diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué gran pensamiento de Pablo. Pablo se dio cuenta que no importa qué necesidad atraviese, que no importa qué dificultades atraviese, que no importa qué situaciones sean de pobreza, de riqueza, de enfermedad, de salud, sea de bien o de mal, no importa. Él encontró a Cristo y teniendo a Cristo, él sabe que tiene todo para vivir en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Estas dos verdades, ¿cómo lo podemos alcanzar? ¿Cómo lo podemos alcanzar? Solamente lo podemos alcanzar a través de una obra regeneradora, de una obra transformadora que solamente lo puede hacer nuestro Dios a través de Cristo. Por eso Pablo sigue en las dos, nos va a dar dos ilustraciones de cómo el hombre puede venir a estar en Cristo. Si el hombre quiere tenerlo todo, si el hombre quiere encontrarse con toda la paz, el gozo, el consuelo, la esperanza, ¿cómo puedo alcanzar eso? Preguntará alguien. El apóstol Pablo nos deja dos ilustraciones. La primera ilustración dice el versículo 11, en el cual fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esta primera ilustración trata de la circuncisión. En el libro de Génesis capítulo 17 usted va a encontrar que Dios hace un pacto con Abraham. Y este pacto implicaba de que iba a haber un arrancamiento de un pedazo de piel del cuerpo de Abraham. Y este arrancamiento suponía el pacto que Dios estaba haciendo con este pueblo. Y dice así el versículo 11 del capítulo 17: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Este es el pacto que hizo Dios con Abraham, sacar ese tejido. Pero ese pacto externo de la piel, del cuerpo de Abraham, solo no era el objetivo de Dios. El objetivo de Dios era circuncidar
el corazón, lo interno, porque cuando lo externo cambia y no cambia lo interior, no se infringe carácter. Pero cuando el interior cambia, entonces el carácter viene de parte de Dios. Y esto es lo que vemos en este pueblo. Este pueblo que era el pueblo de Dios por este pacto externo. Dice la palabra de Dios que el pueblo falló, que el pueblo descuidó este pacto. Así podemos encontrar a Abraham, que esta señal que solamente fue un anticipo a lo que Dios iba a hacer en el futuro a través de Cristo. Ya en Deuteronomios 10:16 podemos ver diciendo a Moisés: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dios, a través de este pacto externo, estaba apuntando a un pacto posterior al que iba a venir a ser a través de Jesucristo. Ya no en la parte externa, sino en la parte interna. Y eso es lo que nos hace ver en el libro de Jeremías. Capítulo 31, versículo 31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui para ellos marido, dice Jehová. Jehová está diciendo: van a venir un nuevo tiempo, donde ese pacto que hice en la piel con Abraham ya no va a servir. Lo que ahora va a servir, este es un nuevo pacto que va a tener que ver con el corazón, con el interior, donde voy a circuncidar el interior. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Para encontrarme yo dentro de Cristo, para encontrarme completo en Cristo, yo tengo que ser circuncidado, pero no la circuncisión externa, como los falsos maestros exigían a la iglesia de Colosas, sino la circuncisión del corazón. Y esta circuncisión solamente lo puede hacer Dios. Por eso dice aquí en el versículo 11, una circuncisión no hecha con mano de hombre, no hecha a mano, sino hecha por el poder del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede circuncidar el corazón. Solamente Dios puede quitar del corazón esa parte carnal, como aquí lo llama, ese cuerpo que es pecaminoso carnal. ¿Por qué solamente Dios? Porque solamente Dios conoce tu corazón. Porque solamente Dios llega hasta el corazón. No hay hombre que llegue hasta allá. Yo mismo me he tenido que dar cuenta, porque a veces he querido insistir, he querido apretar para que alguien entienda de Cristo. He llegado a entender que si Dios no abre el corazón, entonces nada se puede hacer. Pero cuando Dios abre el corazón, entonces todo puede cambiar. Y aquí el apóstol Pablo nos está haciendo ver que solamente Dios puede hacer esa circuncisión. Los falsos maestros de Colosas venían diciendo a la iglesia de Cristo de Colosas que no solamente era necesario tener fe en Dios, sino también era necesario mantener esa tradición de circuncidarse la piel. Pero el apóstol Pablo dice: no se necesita eso para estar en Cristo Jesús. Lo que se necesita es una circuncisión del corazón. ¿Qué significa una circuncisión del corazón? Significa una regeneración, significa un cambio de corazón. En palabras de Ezequiel lo vamos a tener más claro. Ezequiel dice así: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne,
y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese es el pacto que Dios ahora ha hecho a través de esta nueva circuncisión. Lo que Dios está diciendo y lo que tú y yo debemos entender, que cumplir con los mandamientos de Dios, que cumplir con la ley de Dios nos vuelve difícil, imposible de cumplir. No podemos. Nosotros tenemos un cuerpo carnal que nos inclina al pecado, que nos lleva esclavo al pecado. Solamente cuando Cristo viene y circuncida nuestro corazón, rompe esa esclavitud al pecado, rompe esa esclavitud hacia la muerte y nos da la libertad. Por eso Pablo lo ilustra como una circuncisión, como romper ese cuerpo carnal, como romper con mi carne. Hay una ruptura totalmente cuando Cristo entra a la vida. Ruptura con nuestra carne, ruptura con nuestra propia opinión, ruptura con nuestro egoísmo, ruptura con el mundo entero, producto de esta circuncisión. Y eso es lo que decía Jeremías: yo te daré un nuevo corazón. Hermanos queridos, la vida cristiana no tiene que ver nada con ritos, no tiene nada que ver con actos externos. La vida cristiana tiene que ver con una comunión con Dios que surge cuando tú y yo ponemos nuestra confianza, cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo y en la obra que hizo en la cruz. ¿Ha circuncidado Dios su corazón? Si es así, usted está en Cristo. La segunda imagen que el apóstol Pablo nos muestra para hacernos entender que estamos en Cristo Jesús es la imagen del bautismo. Esta imagen del bautismo ilustra que cuando nosotros en las aguas bautismales somos sumergidos a las aguas. El apóstol Pablo dice: el momento que somos sumergidos, en ese mismo momento estamos sepultados con Cristo Jesús. Pero en el momento que nos levantan de las aguas bautismales, en ese momento estamos resucitados con Cristo Jesús. ¿Y esto mediante qué? ¿Mediante algún acto? ¿Mediante alguna costumbre? ¿Mediante un... No, aquí dice: mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mediante la confianza en la obra de Cristo. Y esto es lo que nos llama la atención el apóstol Pablo. Dos verdades. ¿Cómo puedo yo mantenerme en Cristo? A través de esta ilustración. Tú te mantienes en Cristo si le permites a Dios circuncidar tu corazón. Tú te mantienes a Cristo si pasas por las aguas bautismales. No es que las aguas bautismales te salvan, porque Cristo es el que da la salvación. Pero las aguas bautismales representan lo externo, lo que ha pasado en tu interior. Cuando tú y yo estamos en Cristo a través de estas dos formas que hemos aprendido, entonces pasamos de no tener nada a tener todo. ¿Cómo es eso? Cuando tú y yo hemos sido circuncidados nuestro corazón. Cuando tú y yo hemos hecho que Cristo sea el centro de nuestra vida, entonces pasamos a tener tres cosas, puedo encontrar yo acá en este pasaje. El primero dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Lo primero que tú recibes cuando vienes a Cristo, cuando haces a Cristo el centro de tu vida, cuando tú te encuentras completo en Cristo, lo primero que tú recibes es vida. Esto es algo importante y a veces no entendido por muchos. En la Biblia hay tres términos en griego que denominan vida. El primer término es bios, que es la vida física.
El segundo término es el psiquis, que es la vida del alma, la vida en la mente. Y el tercer término es zoe, que significa la vida del espíritu. Cuando el ser humano desobedeció, se rebeló con Dios, el ser humano estaba muerto, quedó muerto su espíritu. Todo ser humano nace muerto en el espíritu. Todo ser humano, su condición es estar muerto en el espíritu. No puede tener una comunión con Dios, no puede tener una relación con Dios. Pero cuando tú y yo entramos a Cristo y cuando Cristo se hace todo de nosotros a través de la fe, entonces Dios nos da vida. Esa vida espiritual, esa vida que nos ayuda, que nos enseña a comunicarnos con Dios, a tener una relación personal, a tener una relación directa con Dios. Y por eso es que Pablo al inicio advierte a los colosenses. Les está diciendo: colosenses, ustedes tienen una relación directa con Dios. Colosenses, ustedes tienen una comunión con el Padre. Ustedes tienen una amistad genuina. No, cuídense de que esa relación, de esa comunión con el Padre sea puesta a un costado y se vayan tras ritos, tras cosas religiosas, tras filosofías huecas. Cuídense, colosenses. Y este es el mismo mensaje que Dios nos da a nosotros, iglesia. Cuida esa relación que tienes con Dios. Que esa relación que te ha venido por la fe en Cristo Jesús. Cuida esa amistad. Cuida esa relación íntima. No vayas tras situaciones, ritos religiosos que aparentemente parecen dignos de ser santos, dignos de ser muy humildes, pero sin embargo te distancian de Dios. Sin embargo te alejan de Dios. ¿Cuántas veces hay gente que ha puesto en la cantidad de ayunos su fe? Si ayuna 3 días va a suceder cosas, si ayuda 6 días va a suceder, si ayuda 7 días, o en la cantidad de horas que ora. Esos son ritos. No estoy diciendo que sea mal ayunar, no estoy diciendo que sea mal orar. Lo que estoy diciendo es que no está nuestra fe ahí, no debe estar. Donde debe estar nuestra fe es en la verdad de Dios, que a través de Cristo está en nosotros. Y si está en nosotros, lo tenemos todo. Y cuando yo me voy a un tiempo de ayuno, y cuando yo me voy a un tiempo de oración, no voy porque me falta algo, me voy porque quiero tener comunión con aquel que suple todo, con aquel que lo llena todo, con aquel que lo provee todo. Por eso dice aquí que Él nos dio ese tipo de vida. Y cuando viene ese tipo de vida al corazón, entonces el hombre encuentra esa paz que buscaba. Entonces el hombre encuentra sentido a su vida. Entonces el hombre encuentra compañerismo con Dios. Lo segundo que nos viene por esa comunión, por estar en Cristo, dice: juntamente con Él hemos sido perdonados todos los pecados. Cuando tú tienes comunión con Dios, cuando tú recibiste a Cristo Jesús y Él se ha hecho el centro de tu corazón, déjame decirte que la palabra de Dios te dice que estás perdonado. Todos tus pecados se han borrado. Todo. Tú has pasado de ser una criatura muerta. Tú has pasado de ser una criatura vieja. La palabra dice: ahora todos son hechos nuevos. Y eres limpio. La culpa se va, la condenación se va, porque ahora Cristo te ha perdonado todos tus pecados. Y ahora eres una nueva criatura. Qué hermoso es vivir una vida de perdón. El salmista David dice: mientras mi corazón guardaba el pecado, mientras mi corazón no tenía comunión con Dios, mientras mi corazón estaba distanciado de Dios, mi alma se secaba, mis huesos se secaban, todo en mí se estaba pudriendo. Pero cuando
vine a Dios, cuando confesé mi pecado, cuando creí en la obra de Cristo, mi alma volvió a rejuvenecerse. Eso es lo que causa el perdón de pecados. Y usted, querido amigo, y usted, querido hermano, en Cristo Jesús, todos hemos sido perdonados. Y yo le quiero decir esta mañana, no sé cuánto hayas fallado a Dios, no sé cuánto hayas pecado, no sé cuántas cosas has hecho mal y has lastimado y has herido, pero si estás en Cristo Jesús y si das tu vida a Cristo Jesús, entonces la Biblia dice que todos tus pecados te son perdonados. Eres limpio delante de los ojos de Dios. Y eres nuevo delante de los ojos de Dios. Él ya no te condena. ¿Y por qué no te condena? Sería la pregunta. Porque hay un principio en el Poder Judicial que dice que no se puede condenar 2 veces a una persona por el mismo delito. ¿Y eso qué significa? Que Cristo tomó tu pecado, que Cristo tomó tu maldad, tu iniquidad, y Él, tomando tu maldad y tu pecado, se fue a la cruz y pagó el precio de ese pecado, porque la paga del pecado es muerte, y entonces Cristo pagó ese precio en la cruz. Por eso cuando tú le recibes por la fe a Cristo Jesús en tu vida, Dios dice, ya estás limpio, no tienes que pagar porque ya pagó Cristo por ti. Y qué hermoso es recibir ese perdón. Los que hemos encontrado la dicha de tener ese perdón, no sabe cuánto ha aliviado nuestro corazón, cuánto ha descargado nuestra mente, cuánto ha prolongado nuestra vida. Y la tercera cosa que puedo ver aquí es anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Cuando tú y yo estamos en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Claro que teníamos un acta contraria, claro que teníamos una condena, claro que teníamos una culpa, pero dice que Cristo tomó esa condena, ese acta. Un acta es un documento donde se registra lo que tú has hecho, lo que has cometido en ese instante, y todos firman ahí. Y usted y yo hemos firmado aquel día que hemos pecado. Usted y yo hemos firmado aquel día que hemos hecho lo malo. Y ese acta estaba ahí. Y el diablo decía, él es culpable y él merece la muerte y él merece la condenación. Pero Cristo decía, sí, claro que merece, pero yo voy a tomar esto. Y por causa de Él, yo voy a pagar. Y cuando Él pagó ese precio, tomó ese acta y lo clavó en la cruz. Por lo tanto, usted y yo somos libres de toda esa acta. Pero no solamente eso, sino que dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Esto es una imagen militar que Pablo nos refiere con respecto a Roma. ¿Cuál es esta imagen? Que cuando un general ganaba una batalla, le daba permiso el emperador para que entre por Roma, llevando todo lo que ha ganado y ha logrado en esa batalla. Todo el botín primeramente, después los presos expuestos, los derrotados, que ahora iban a ser sus esclavos y iban a ser sus súbditos, y al último venía el general mostrando todo su brillo, todo su logro. Eso es lo que nos está diciendo. Usted y yo ya no somos perdedores en Cristo Jesús. Usted y yo somos ahora más que ganadores en Cristo Jesús. Por eso Pablo termina diciendo en Romanos, más sobre todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo le invito esta mañana a que inicie una nueva vida con Cristo. Yo le invito esta mañana a que renueve esa comunión con Cristo. Yo no sé si usted estaba dejándose llevar por filosofías huecas, sutilezas huecas, costumbres que no era Cristo. Yo le invito a volver su corazón a Cristo, a la fuente de vida, a la fuente que llena todo, a la fuente que da todo. Solamente en Cristo podemos tener eso. Inclinemos nuestro rostro.